Muy bien, bueno, muy buenas tardes. En principio, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Entonces, la última clase estábamos viendo curvas compuestas en dos senos. Y aquí habíamos visto que la condición más importante es pasar por un punto específico. Sí, y bueno, en función de ese punto, en este caso, trazar dos curvas que tienen que cumplir esta condición, ¿no? Que delta 1 más delta 2 tiene que ser igual a delta. En todo caso, si ustedes miden en el plano estos tres ángulos, no creo que les dé la condición, ¿ya? Entonces la técnica es bueno, esta sí o sí lo voy a medir, o bien puedo medir delta 1 o bien delta 2, y bueno, dependiendo de cuál mida, entonces el otro lo despejo y lo hago cumplir la condición, porque como medimos con transportador, entonces es difícil que acertemos exactamente. Luego, una vez que haya hecho el trazo, ya les había indicado que todo depende de la inclinación de esta tangente. Entonces esta tangente está cortando la tangente de ingreso, el PI1, y también está cortando a la tangente de salida en PI2, ¿no? De ahí medimos estas distancias T sub 1 y T sub 2, y con la fórmula de la tangente, o sea, calculamos los valores de los radios. Entonces, una vez que tenga calculado eso, lo único que tengo que verificar es que los dos valores me den mayores al radio mínimo. Si alguno de ellos no me da, por decir algo R2, aprovechando el croquis, entonces, ¿cómo podría ser para que haga crecer a R2? Fíjense, si lo trazo en posición horizontal esta tangente, obviamente esta tangente T sub 2 va a crecer, y desde luego esto va a crecer más hacia abajo. Entonces, automáticamente los valores del radio R2 van a crecer. Entonces, todo depende de qué quiero obtener para hacer la corrección. Pero sí, los dos radios que yo determine tienen que ser mayores a los radios mínimos. ¿De acuerdo? Ahora, hay una normativa que nos hace la ABC. ¿De acuerdo? O sea, para definir un rango de valores, en todo caso, aquí estaría el rango entre el radio mínimo y el radio máximo, dice aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos leer primero este párrafo, que es muy específico además, y dice, ¿no? Según el manual de la ABC, los radios de una sucesión de curvas horizontales son sin recta intermedia o con una recta de longitud menor a 400 metros. Ojo, ¿no? En esa partecita, ¿ya? Se consideran dependientes, por lo que en el siguiente croquis se da un esquema de cómo usar el abanico que se muestra en las páginas 229 y 230. En realidad son dos abanicos que van a encontrar ustedes en el manual. El que estoy tomando y el que más usamos son los colectores o locales. ¿Cómo se usa este abaco? A ver, alguna descripción. En el eje de las abscisas está el radio de entrada y en el eje de las ordenadas el radio de salida. Entonces, obviamente que vamos a tener un radio de ingreso, ¿ya? Entonces, lo que queremos definir es qué radio de salida vamos a tener. Entonces, estamos cortando a esta línea que dice R mínimo, en este punto, y estamos cortando a esta línea de color rojo que dice R máximo. ¿Y qué hacemos? Lo proyectamos al eje de las ordenadas, ¿sí? Entonces, además, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un radio de ingreso de 200 metros, ¿sí? Entonces, mi radio de salida, o la que viene, que puede ser una curva continua o una curva que esté separada de 400 metros con una recta, pues tiene un rango, fíjense, desde 130 aproximadamente hasta 340 más o menos, ¿sí? Entonces el R2 tendría que estar en ese rango, ¿de acuerdo? Pues, y con eso obviamente continuamos con el diseño.
¿Ya? Es un detalle bien importante que ustedes tienen que considerar, pero aquí hay algo más que quiero explicarles. Fíjense, si yo, por decirles algo, asumo mi radio de entrada en 400 metros, voy a cortar acá, donde el siguiente radio tendría que ser alrededor de 220 metros aproximadamente, el mínimo. El que continúa, fíjense, no corta la línea roja. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que puede ser cualquier valor arriba de, fíjense, aquí está 400, de 220 metros. Puede ser 300, 400, 500, 600, porque ya no tiene ninguna, en este caso, ninguna influencia para definir el valor del radio de salida. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que entender si manejamos este criterio. Obviamente, como está recomendado por la ABC, les recomiendo que traten de usar. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Perdón. Sí. ¿Saben cómo van a usar? Sí, ¿no? Si tienen un radio de 100, por ejemplo, de ingreso, de entrada, ¿ya? Entonces, tienen que saber cuánto o en qué rango está el radio de salida. Entonces, fíjense, voy a proyectar estos dos puntos acá. En esta posición aproximadamente me va a salir unos 80 metros y en esta posición aproximadamente unos 160 metros. Entonces, cualquier valor que esté entre 80 y 160 puede ser el valor del radio de salida. ¿De acuerdo? Entonces, eso nomás tenemos que verificar. ¿Ya? Muy bien, entonces sabemos manejar esto y bueno, lo que les recomiendo es que lo apliquen, ¿no? ¿Ya? Que lo apliquen. Entonces, pero, volviendo a este croquis, primero hay que hacer esto, ¿sí? Primero hay que hacer esto. Entonces ahí hay que definir, bueno, aquí los radios de ingreso sería R1 y el radio de salida sería R2. ¿De acuerdo? Pues en función de eso, hacen obviamente los trazos respectivos como hemos mencionado. Bien, sigamos adelante. Bueno, aquí es el ejemplo, ¿no?, que hemos mostrado en el abaco. Dice, no, el abaco adjunto muestra un ejemplo de uso donde el radio de entrada es 200 metros y el radio de salida tiene un rango entre 130 y 330 metros. Cualquier valor dentro del rango será la solución al caso. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos una curva de 3 o más centros. ¿De acuerdo? Dice, tiene las mismas características que una curva de 2 centros, a excepción de que una curva de 3 centros debe pasar por 2 puntos obligatorios. O sea, ahora ya no solamente vamos a pasar por uno, sino por 2. En el siguiente croquis se muestra la geometría de la curva en cuestión. A ver, un poquito vamos a explicar acá y vamos a intentar hacer una solución en el pizarrón, ¿ya? Fíjense las dos tangentes, ¿sí? Los trazo normalmente, no hay variación ahí. La medida del ángulo delta de la misma forma, ¿ya? Acá los puntos en cuestión son P y Q. Entonces, obviamente, queremos que la curva pase por esos dos puntos. ¿Cómo se opera en un criterio, digamos, para poder resolver el problema? Fíjense igual, o sea, yo trazo una tangente a partir del que pase por el punto P, pero antes de eso, para este caso hay que hacer lo siguiente. Voy a bisectar, ¿ya? Voy a bisectar este segmento entre P y Q. Entonces, ¿cómo se bisecta? Sencillo, ¿no ves? Sacar la mitad, en otras palabras. Entonces, aquí voy a trazar una recta. Enseguida voy a volver a replicar con un croquis. Y sobre esa recta, yo tengo que ubicar el PI2. ¿De acuerdo? Tengo que ubicar sobre esa recta. Entonces, una vez que ubique, entonces trazo una tangente que pase por el punto P y corte en PI1, en esta posición.
y del mismo puntito trazo otra recta que pase por el punto Q y que va a cortar en el PI3 en la tangente de salida. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos eso, tomando en cuenta estas posiciones, o sea, esta recta básicamente, a partir de P levanto una perpendicular, o sea, una condición de tangencia. Ahora, este valor de T sub 1, que es el valor de la tangente, lo transfiero en la misma dimensión a este otro lado, o sea, sobre la tangente de ingreso. Entonces, donde voy a ubicar está el inicio de la curva, ¿de acuerdo? Y en esta posición también trazo otra condición de tangencia, ¿de acuerdo? A este otro lado lo mismo, ¿ya? En este punto Q hago la condición de tangencia en función de esta recta, levanto a 90 grados y el valor de esta tangente, que es T3, lo transfiero a esta posición y una vez que he ubicado el FC, igual hago el levantamiento de una tangente, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, aquí hay tres centros. Nunca se van a cortar en el mismo punto, a no ser que por casualidad sea muy simétrico. Pero con seguridad que van a obtener son diferentes soluciones, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero, ¿cuáles son las condiciones geométricas? De que la suma de delta 1, que es este ángulo, delta 2 más delta 3, usted sabe que este ángulo delta 3 se reproduce en esta posición, ¿sí? Entonces, tiene que ser igual a D, ¿ya? Delta 1 más delta 2 más delta 3, aquí podemos dibujar lo mismo, tienen que ser igual al ángulo D. ¿Ya? Ahora, la técnica es lo mismo que he explicado en el anterior caso. Ustedes pueden medir solo dos ángulos y el tercer ángulo pueden deducir de esta condición. ¿De acuerdo? Ahora, lo que tengo que ocuparme es de ver cómo van a ser los radios. Pues estos radios tienen que ser necesariamente mayores, o sea, el R1, el R2 y el R3, mayores al radio mínimo. ¿Ok? Entonces eso es lo que verifico. Y si no es, otra vez vuelvo aquí, pues, al inicio. O sea, la bisección me sigue sirviendo aquí. Lo que puedo hacer tal vez, ¿no? Es una opción, mover más hacia arriba, digamos, el PI2. Y de esa posición trazar esto de tal manera que estos radios puedan crecer. ¿Ya? Ahora, ya he hecho un segundo intento. Tampoco sale, digamos que esa sea la solución. Cualquiera de estos tres radios, perdón, no cumple el requisito. ¿Qué puedo hacer como solución última? Pues como solución última es mover estas tangentes de ingreso y de salida. ¿De acuerdo? Eso tendría que ser. Y de tal manera que se acomode para que las condiciones que hemos mostrado acá se vayan cumpliendo y sobre todo estos radios sean mayores al radio mínimo de la velocidad de proyecto. ¿Ok? A ver, vamos a hacer conmigo un trazo, ya a manera de retroalimentar. Estimo que esto va a ser suficiente, o sea, me refiero al espacio. Aquí tenemos una tangente y acá tenemos la otra tangente. Y digamos mis puntos por los que tengo que pasar están aquí. Ya es una situación cualquiera. ¿Ya? Entonces vamos a llamar aquí tangente de ingreso. Acá vamos a llamar tangente de salida. Ya, y a este punto le vamos a llamar M y N. Para no entrar en el dilema del anterior caso. Y obviamente este ángulo puedo medir, es delta. ¿Sí? Hasta ahí puedo llegar. Claro que conozco la velocidad del proyecto, ¿no? Para definir el radio mínimo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo empiezo a operar? Insisto, entonces. Agarro un compás y trazo un radio mayor a la mitad de la separación del punto M y N.
el mismo radio, llevo el centro al punto N y hago esto, ¿no ves? Estamos aprendiendo en dibujo P. Entonces unimos estos dos puntos con una rectita. Ok, esa es la línea de la cual les decía acá, que no se ve. Entonces, en esa línea, yo, en función de lo que vea pertinente, voy a ubicar un punto, cualquiera. Obviamente puede estar al mismo nivel. Si está al mismo nivel, ¿qué va a suceder? Voy a generar, obviamente, una recta, ¿no ve? O sea, me refiero que entre M y N ubique exactamente un punto. No copien eso. Pero eso es una recta, o sea, van a estar separadas todas estas curvas. ¿De acuerdo? Pero, si en vez de ubicar en esa posición, yo ubico en esta posición, fíjense, ya. Entonces automáticamente el radio se va a proyectar a este lado. ¿Sí? Ahora, todo depende de la posición de este punto. Puede estar más arriba. Pero si va a estar más arriba, ¿qué va a generar? Que este radio se va a achicar. ¿A ver? Si va a estar al medio, ese radio va a crecer. O sea, aquí hay que jugar para ver a dónde puedo, obviamente, apuntar. Entonces, una vez que defino qué punto voy a considerar, entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a tomar el punto más bajo y voy a trazar una recta uniendo con E. ¿De acuerdo? Y lo mismo hago del mismo punto. Voy a unir con M y voy a prolongar hasta cortar a la tangente de ingreso. Entonces, por nomenclatura, simplemente a esto le llamamos PI1 y a este le llamamos PI2. ¿De acuerdo? Entonces, yo mido desde este punto al punto M una tangente T sub 1, que por la geometría aplicada esa tangente se va a reproducir ahí, ¿no? ¿Sí? Paso siguiente, levanto una tangente sobre el punto N y levanto una tangente sobre el punto N. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que he levantado estas dos tangentes, obviamente ya habría generado implícitamente el valor del radio R1 y su centro va a estar acá. ¿De acuerdo? Para el radio R2, digamos, ¿qué es lo que hago? Mido esta tangente, T sub 2. Y obviamente, el mismo valor, el valor de la tangente, transfiero a esta tangente de ingreso, aproximadamente. Pues aquí voy a tener el inicio de la curva, ¿ya? Y levanto una tangente acá. Entonces, hasta cortar, obviamente, a esta línea, que va a ser probablemente en una pared, o en el piso, o debajo del piso, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esto me va a generar R2. ¿Pero en función de qué? De esta tangente T sub 2. Para la tangente T sub 3, exactamente lo mismo. Ya medimos esto y lo transferimos acá. Pues acá está el FC. Acá levantamos una función de tangencia. Bueno, se puede cortar a esta tangente en este punto. Pero, fíjense ustedes, eso tiene que cortar con este, no con este. Listo, aquí tendría el tercer centro de la curva. Y listo, obviamente esto es una tangente a esta porción. Y finalmente empezamos a unir estos puntos con arcos de circunferencia.
No, un pequeño, ¿no? ¿Listo? Y ahí tenemos la propuesta de solución de una curva compuesta circular con soluciones. El O2 no se va a cortar en el piso o en la pared, como pueden observar. Pero ese es el proceso que hay que hacer, nada más, bastante sencillo, ¿verdad? ¿Ya? Ahora tengo que verificar. Ustedes, les repito nuevamente, la tangente, según la fórmula general, es igual a la tangente de delta menos, o sea, el radio por la tangente de delta menos. Esa es la fórmula genérica. Entonces yo quiero calcular R1, entonces despejo R va a ser igual a la tangente, perdón, a la tangente T sub 1 dividido entre la tangente de delta 1 menos. Obviamente eso me he olvidado ubicar. El delta 1 tendría que estar acá. El delta 2, bueno, prolongamos esta recta y se va a generar acá. Y el delta 3 se va a generar acá. Y obviamente por condición de opuestos al vértice, ese delta 3 se va a reproducir en esa posición. Y listo. ¿Ya? Entonces eso es lo que hago. Entonces voy calculando y si digamos no me sale, o sea, el R1 está en peligro, ¿sí? Que no sea mayor al radio mínimo. Entonces, obviamente, ¿qué puedo hacer? Hacerlo subir, ya saben, es un 10. Hacerlo bajar es otro 10, porque esto lo puedo convertir. Porque si va a ir más abajo, la curva se va a invertir al otro lado, ¿no? Ya no va a estar a este lado. Entonces, esas cosas, eso tenemos que definirlo geométricamente. Entonces, lo otro puede ser cambiar estas direcciones de ingreso y de salida. De repente, esto puede estar en una calle, digamos, es posible de cambiar. Entonces, lo que empiezo a hacer es jugar con eso. No sé si me conviene abrir o me conviene salir. Ahora alguien me puede decir, y si lo otro también es calle. Bueno, si es calle, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué solución le pueden dar? Si es calle, la velocidad tiene que bajar por debajo de 30, ¿no? Se supone que es una población habitada o de trabajo. Entonces, normalmente las calles se diseñan con velocidades de 20, 10, 30, en el mejor de los casos, si es avenida. Entonces, no se puede usar velocidades altas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que hacer, por eso es que es importante que ustedes sepan exactamente cómo tienen que hacer la solución. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Sencillo, ¿no ve? O sea, son seguir pasos. Si hablamos de 3 puntos de paso obligatorio, igual. O sea, la idea es la misma. Ya, la misma. Entonces, no hay mayor problema. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver otro caso que también es muy recurrente en diseños geométricos, especialmente en montaña. Esta curva que ustedes observan en la vista se llama curva de retorno o tornacurva. Ya, entonces el trazo de color negro es el que está definiendo esto. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se aplica esto? Fíjense, cuando los ángulos son menores a 35 grados. Y eso les va a pasar, yo les aseguro que en su proyecto les va a pasar eso. Que van a tener que entrar a una quebrada y su ángulo
de tangentes va a ser un ángulo menor a 30 grados. Si yo respeto este criterio que vemos acá, o sea, la curva por dentro de las tangentes, pues fíjense ustedes, la curva se va a venir hasta por acá, digamos, ¿sí? No, pues voy a salirme del contexto. De nada va a servir que yo haga un criterio como el que vemos acá, o sea, dentro de las tangentes. Repito, ¿qué va a pasar si yo hago acá esta tangente, pero la curva de repente me va a salir aquí, con radio mínimo inclusive? Pues no, pues he descontextualizado el proyecto. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar este criterio, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa este criterio? Fíjense, estas dos tangentes, o sea, la tangente de ingreso y la tangente de salida me van a generar este vértice. ¿De acuerdo? Una vez que tengo eso, entonces voy a trazar tangencias. O sea, que quiero decir 90 grados a partir de esta tangente hacia abajo. Y del mismo punto podría decir, con esta referencia, hacia arriba. Y aquí viene un poco la situación que es un poco difícil de poder definir ese valor del radio R. Si le voy a colocar un radio mínimo, eso podría generarme que este tipo de coyunturas se les va a dar en quebradas normalmente, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder si le doy un radio mínimo? De repente que voy a tener que cortar un sector bastante grande y obviamente el movimiento de tierra me va a generar mucho costo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el criterio que en realidad se puede adoptar? Que este valor R, ya, mínimamente mida 25 metros. Ahora ustedes dirán, pero si la velocidad es 50, por decir algo, ¿no? Y el radio mínimo para 50 es 80, ¿por qué usted le está bajando a 25? ¿No ve? Es una buena pregunta, además, eso. Entonces, yo la respuesta lo voy a interpretar con el siguiente criterio, disculpen. ¿Saben qué? ¿Por qué tomo 25 metros? Si ustedes calculan el radio mínimo para una velocidad de 20 kilómetros por hora, les sale 25 metros. ¿Ya? Entonces, eso no descontextualiza. O sea, usted sabe, cuando hay curvas cerradas, siempre hay señalización, ¿no ve? ¿Sí? Hay señalización que dice curva cerrada, a la derecha, qué sé yo. Entonces, eso hace que automáticamente el conductor disciplinado baje de velocidad, ¿no? Pero si es indisciplinado, bueno, puede sufrir muchas consecuencias. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Entonces, va a bajar de velocidad de tal manera que va a ingresar a esta curva pues con una velocidad bastante baja. Y la más baja que podemos considerar en mi criterio es 20 kilómetros hora. ¿De acuerdo? Entonces, por eso apuntamos 25 metros para esta, que es la más crítica. Ahora, fíjense bien, por la parte constructiva sucede lo siguiente. Yo ya les he dicho, voy a levantar una tangente en este punto de intersección y de ahí voy a levantar otra condición de tangencia para esta curva. Ya, o sea, para una curva. Entonces, eso quiere decir que yo voy a levantar en este radio que vale 25 metros, si es mínimo. No estoy diciendo que tiene que valer 25 metros, sino es la posibilidad mínima que yo tengo que manejar. ¿Ok? Entonces, ahí donde marque el valor respectivo, ahí voy a trazar una tangente condicionado por este ángulo. Y lo mismo voy a hacer acá abajo. Ya, por esta tangente voy a trazar esto. Y obviamente, ¿a dónde me va a llevar? A intersectar en el primer caso de arriba la tangente de ingreso, que va a ser el PI1. Y por abajo, obviamente, el PI3. ¿De acuerdo?
Ahora, para estos arcos de curva que ustedes ven, se toman nomás el criterio del radio mínimo para la velocidad del proyecto. Si son 60, por decir algo, entonces 120 tienen que tener de mínimo este R1 y este R2. Y si es más, mejor. ¿De acuerdo? Si es más, es mucho mejor. Entonces, eso es lo que hay que hacer para generar este tipo de curva. En realidad, en algunos casos hay un análisis mucho más, digamos, no tan difícil, pero más tedioso, ¿ya? Entonces, donde aquí, antes de ingresar a esta curva, trazan una curva de clotoide, ¿de acuerdo? Entonces, esa curva de clotoide hace que haya bastantes situaciones conflictivas, pero yo veo que en estos casos, como las velocidades son mínimas, no influye fundamentalmente la clotoide. ¿Cuándo hemos dicho que vamos a aplicar clotoides? Cuando tengamos velocidades altas, ¿de acuerdo? Ahí sí juega un papel importante. Si yo lo voy a bajar el radio hasta 25 metros, ya les he dicho, mi velocidad es 20 kilómetros hora, o sea, es una velocidad bastante baja. Es bajísimo. Entonces, no es necesario que trabajemos con clotoides, pero usted sabe, en cuestiones ingenieriles siempre se puede hacer también eso, no digo que no. Pero esto es lo que tienen que hacer. A ver, vamos a hacer un tracito conmigo, rapidito, a manera de retroalimentar. Esto yo sé que van a usar bastante. Ya. Aunque yo sé que el ángulo que se está generando acá no es menor a 35 grados, pero bueno, no interesa. Ya, no interesa. Lo que me interesa es el proceso de cómo van a dibujar. Ahí están las tangentes. Asumiendo que esta es la tangente de ingreso y esta es la tangente de salida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago si yo verifico que esto es menor a 35 grados? Entonces empiezo a hacer el trazo respectivo, geométrico. Entonces a esta tangente de ingreso le voy a levantar una condición de tangencia. ¿Qué significa eso? Una línea a 90 grados. ¿Está bien? Ahora la tangente de salida es lo mismo, en el mismo punto. Le voy a generar una tangente de salida, que también es a 90 grados. ¿De acuerdo? Listo, ya tengo las tangentes en ese punto y sobre esas líneas voy a marcar el valor de radio que voy a adoptar. Claro, sería conveniente adoptar un radio mínimo, sería conveniente. Pero yo les digo, trabajar con un radio mínimo en estas condiciones va a ser bien complicado. ¿Por qué? Porque van a tener que cortar mucho suelo. Ya les he dicho, mover suelo es lo más caro en carreteras. ¿Ya? Pues por esa razón estamos bajando hasta 25. Pero ¿qué tal si yo veo que va a ingresar de buena manera un radio de 30? Es un decir, ¿no? Entonces, mido aquí los 30 metros y los mismos 30 mido acá. Aunque no es necesario medir acá. Entonces, con este radio, ya, trazo un arco de circunferencia. Bueno, más o menos me ha salido. ¿Sí? Un arco de 30 metros. Listo. Para continuar con el trazo, acá entonces voy a hacer cumplir, o sea, a esta dirección, otra condición de tangencia. ¿Qué quiero decir? Ahí voy a trazar una recta a 90 grados. ¿De acuerdo? A 90 grados. Listo. Esto está condicionado ahí. Y lo mismo hago en esta otra parte. A 90 grados de esta línea, a partir de este punto, voy a trazar una nueva tangente. Listo. ¿Ya? Entonces, esta tangente está ahí.
Obviamente, eso significaría, si este es el PI principal, que podríamos tener aquí un PI1, ¿de acuerdo? Y acá un PI2. Bueno, es un decir, bueno, esa opción no en nada contribuye. Ahora sí, yo veo ya lo siguiente, que acá tengo que definir, obviamente, un radio de tal manera que ese radio sea igual o mayor al mínimo. ¿De acuerdo? Pero considero lo siguiente, esta equidistancia, ¿cómo está? Hemos visto equidistancias, ¿no ve? Entonces verifico, pues, cómo está esa equidistancia. Y luego, si ya considero que está bien, voy a generar una tangente a 90 grados. Más o menos. Y de acá lo mismo. Una tangente a 90 grados. Listo. Aquí tengo una curva que me va a definir eso. Y el mismo criterio, o sea, eso va a tener un radio R2, digamos, que tiene que ser mayor al radio mínimo, o igual por lo menos. Ya, y lo mismo hago a este lado, si este lado es más abierto el ser, es decir, obviamente puedo aplicar un radio mayor. Y aquí tendríamos el inicio de la curva, aquí el de la curva, aquí estaría el inicio de la curva, el de la curva, etc. Y trazamos este. Y listo, está dada la solución a mi curva de retorno. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma se construye ese tipo de curva. Ya les he dicho, puede entrar ahí una espiral. No es recomendable, repito. ¿Por qué? Porque las velocidades son bajas. La velocidad alta sí es muy pertinente la curva espiral, pero en velocidades bajas no es necesario. ¿De acuerdo? Y tenemos la solución que obviamente es muy similar a la que hemos mostrado en el croquis. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien, con eso entonces he concluido esta parte de hacer relaciones de rectas con curvas. Ahora vamos a entrar a otros criterios adicionales que tienen que ver con la estabilidad, el peralte y el radio mínimo. ¿De acuerdo? A ver. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a mostrar. La estabilidad, el peralte y el radio mínimo. Entonces, vamos a dar algunos fundamentos. Vamos a empezar con la estabilidad. ¿De acuerdo? Luego vamos a continuar con el peralte y finalmente ahora sí vamos a aprender a ver con qué fórmula vamos a calcular el radio mínimo. ¿De acuerdo? Empecemos entonces. Dice desplazamiento de un vehículo sobre una curva circular. Cuando un vehículo circula sobre una curva horizontal, actúa sobre él una fuerza centrífuga F que tiende a desviarlo radialmente hacia afuera de su trayectoria normal. La magnitud de esta fuerza es F igual a M por A. O sea, en otras palabras, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué se llama esta fórmula en la física? Segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton. ¿Ya? Nos partimos de eso. Entonces, donde M es la masa, A es la aceleración radial hacia el centro, o dirigida hacia el centro de la curva. ¿De acuerdo? Entonces,
Pero, obviamente, esta masa es dinámica, ¿no? Es una masa que se está moviendo. La aceleración también en arcos circulares se considera de otra manera. Y eso es lo que precisamente queremos ver. Dice, no, pero la masa m y la aceleración radial dirigida a ustedes son iguales a. La masa dinámica es peso sobre la aceleración de la gravedad y la aceleración radial es igual a la velocidad elevada al cuadrado sobre el radio. ¿De acuerdo? De todas maneras, aquí tenemos la aclaración de variables, W, peso del vehículo, G, la aceleración de la gravedad, B, la velocidad del vehículo y R, el radio de la curva circular horizontal. Y bueno, ¿qué hacemos? Estas dos fórmulas, o sea, 2 y 3, vamos a reemplazar en la fórmula inicial de la segunda ley de Newton. Haciendo ese reemplazo, lo que voy a obtener es esto, ¿no? Ahí tengo esa relación que define el valor de la fuerza que puede adquirir el vehículo. Muy bien, ahora dice, ¿no? La única fuerza que se opone al deslizamiento lateral del vehículo es la fuerza de fricción desarrollada entre los neumáticos y el pavimento. ¿Ya? Esta fuerza por sí sola generalmente no es suficiente, ¿no? O sea, sabemos que hay contacto del neumático con la calzada, pero el valor de la fuerza resistente no es suficiente para que contenga el peso del vehículo, ¿de acuerdo? Para impedir, dice, el deslizamiento transversal. Por lo tanto, será necesario buscar un complemento como es el peralte. Ahora sí entramos a la definición de peralte. ¿Qué es peralte? Yo les defino lo que es peralte. Peralte es la inclinación de la calzada hacia el centro de la curva circular, que solo se va a presentar en curvas, ¿verdad? Ya, no en rectas. Entonces, podemos aprovechar este croquis. Fíjense, esta calzada en la curva no puede ser, obviamente, un plano horizontal, sino que tiene que ser una construcción inclinada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me va a generar el peralte? Lo que me va a generar son 2 o 4 fuerzas, en todo caso, a partir de las siguientes. Esta variable W es el peso del vehículo, ¿sí? Y esta variable F es la fuerza centrífuga. Y lo que vamos a hacer para hacer los análisis posteriores es obviamente descomponer en base a esta inclinación de la calzada. Por eso que acá pueden observar ustedes 2 componentes normales debido a la fuerza centrífuga y debido al peso, y 2 componentes debido a la fuerza centrífuga y debido al peso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Ya? Ahora, ¿qué es peralte? El peralte en realidad es una inclinación que se expresa normalmente en %, pero para hacer un análisis inicial vamos a tomar como si fuese un ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, este ángulo, por condiciones geométricas, o sea, el ángulo θ, se reproduce en esta posición y en esta posición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso nos sirve para qué? Para hallar los componentes de esta fuerza F, que uno de ellos va a ser F sub P y el otro va a ser F sub N. Y lo mismo acá, a partir de este ángulo θ, vamos a hallar el componente, en este caso paralelo a la línea de la calzada, o la rasante de la calzada, y normal a la rasante de la calzada. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a suceder. Por esa razón, entonces, seguiremos leyendo para ir complementando criterios. Entonces, repito, peralte es la inclinación de la calzada transversalmente, como se muestra en el croquis. Es necesario hacer notar que el peralte resulta ser el ángulo θ, por lo que la tangente de θ va a ser igual a E, siendo E el peralte. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a expresar en %.
Para la figura anterior, los componentes normales de las fuerzas W y F son siempre del mismo sentido y se suman, ¿ya? Actuando hacia el pavimento, contribuyendo a la estabilidad del vehículo. Por el contrario, las componentes paralelas W y F son de sentido opuesto. A ver, ¿a qué se refiere esto? Fíjense, las normales tienen este sentido, que son perpendiculares a este plano. Los dos tienen el mismo sentido, pero estas otras dos componentes, o sea, me refiero a F sub P y W sub P, están en la misma dirección, pero tienen sentidos diferentes, ¿no? Opuestos, dicho de otra forma. Ya. Entonces, ¿qué queremos aprovechar nosotros? Obviamente, con la inclinación del peralte, queremos aprovechar el efecto de estas dos fuerzas. Si nosotros logramos igualar estas dos fuerzas, hemos obtenido pues la solución óptima. Ahora, eso no se puede dar. ¿Por qué no se puede dar? A ver, yo les pregunto, ¿los vehículos van todos a la misma velocidad? No. Bueno, esa es la respuesta. Como no van a la misma velocidad, entonces obviamente nunca estas dos fuerzas se van a igualar. ¿De acuerdo? Claro, excepcionalmente en alguna circunstancia puede que sí, pero las más de las veces nunca se van a igualar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que queremos estudiar. Entonces, ¿cómo lo vamos a estudiar eso? Haciendo condicionamientos. ¿Ya? Entonces, vayamos a ese criterio. Pero antes vamos a partir de lo que vemos, vamos a ir viendo poco a poco. Dicen, ¿no? Los componentes normales y paralelos de W, el peso, y F, la fuerza centrífuga, se definen como W sub n y F sub n como componentes normales al pavimento, W sub p y F sub p como componentes paralelos al pavimento. De esta manera, dependiendo de la relación, W sub p y F sub p se representan los siguientes casos. Vamos a hacer que W sub p es igual a 0, pero ¿cuándo va a ser igual a 0? Cuando la calzada que vamos a construir sea plana, ¿no ven? Ven la curva. ¿De acuerdo? Entonces ahí se va a ver exactamente el efecto total de esta fuerza centrífuga, porque finalmente la fuerza del peso va a ser constante, ¿no? Pero esta fuerza va a ir variando. ¿En función de qué va a variar esta fuerza? Básicamente, en función de la velocidad, ¿no? ¿Sí? Por eso que hay vehículos que se salen, ¿no?, de la calzada. Y el ejemplo típico acá en nuestro medio, ¿cuál es la curva de la muerte? ¿Quién sabe? Hay una curva de la muerte. Creo que es el coroico, ¿No? por coroico. No. Acá en Oruro. Lo de Capachos, ¿Perdón? lo de Capachos, esa curva. No lo de Capaz, la curva de Paria, pues. ¿Lo ve? Sí, va sobre una meseta plana y para entrar a un valle, o sea, una quebrada o un río, en todo caso, hay un radio de curvatura muy cerrado. Ya he investigado, yo les digo, pero sí es fácil cambiar eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que al lado habían cedido el terreno para un proyecto grande que se tenía de la quima. Y los que están a cargo de eso no quieren ceder para la sur. Pero si sigue así esa parte, vamos a tener más muertes, ¿no? Eso es seguro. Ya recurrentemente, en un año, 2 o 3 vehículos se pasan directos. ¿Ve? Entonces, esas son las fallas del diseño geométrico. ¿Ya? Ahora, probablemente el radio que tengan, la verdad es que eso no lo he hecho, pero debe ser muy pequeño, debe ser entre 40, 50, 60 metros. Por eso es que los vehículos se salen. ¿Ya? A pesar de que tiene peralte, obviamente, pero tampoco el peralte va a sujetar al vehículo. No, eso tiene sus límites. Ayuda, sí, pero sujetarlo ya. ¿De acuerdo?
Y ustedes saben, justo se entra ahí de la parte ondulada que se tiene en la carretera y casi es plana. Entonces vamos a una velocidad de más de 80 kilómetros por hora. Y cuando ingresan a la curva, pues ya no pueden tomar la curva y se está Entonces ese es el problema. Entonces, por eso es importante que nosotros siempre discutamos algunos casos específicos para que ustedes se den cuenta cómo es que tienen que hacer el diseño de carretera. ¿Bien? Muy bien, sigamos viendo entonces. Ahora sí, vamos a entrar a este caso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a igualar las dos fuerzas, o sea, esta fuerza debido al peso y esta fuerza debido a la fuerza centrífuga. ¿Ve? Dice, en este caso, la fuerza resultante, F más W, es perpendicular a la superficie del pavimento. Además, podemos observar que W es igual a F sub P. O sea, este F sub P es igual a este P. Dice, por lo tanto, la fuerza F no es sentida en el vehículo. ¿A qué se refiere eso? Acá nomás al venir en mini. A ver, tenemos la rotonda, ¿no? Exacto, está hablando de esta rotonda que tenemos acá afuera. No sé si han notado, de todas maneras yo creo que sí. Cuando toma una velocidad de más de 20 kilómetros hora, se siente, ¿no ve? Toma a este lado la curva y se siente a este lado. Hace la curva inversa y se siente a este otro lado. Eso es incomodidad. Eso es lo que no queremos que exista en la carretera. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, ya dice, ¿no? La fuerza F no es sentida en el vehículo. Si estuviese bien diseñado, o sea, que la rotonda fuese para esa velocidad, no se sentiría. Pero lastimosamente, por cuestiones de espacio, lo han hecho más pequeño. Muchos dirán, pues no es tan pequeño que digamos, no es. Dense cuenta cómo es que los ratios mínimos tienen que existir. ¿No? A eso tenemos que llegar. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Dice, no, la velocidad a la cual se produce este efecto se le llama velocidad de equilibrio. Eso es lo que quisiera lograr. Ver, haciendo un recuento de las situaciones que vemos en las carreteras, no todos los vehículos van a la misma velocidad. Unos van más a velocidad, eso significa que esta fuerza F se va a crecer, y otros van a menos velocidad. ¿Qué significa eso? Que esta fuerza F se va a reducir. ¿Ya? Eso es lo que sucede. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso vamos a ver ya más adelante. A ver, el análisis de equilibrio que tenemos que hacer acá. ¿A qué es igual a F sub P? O sea, viendo el cross. Va a ser igual a F por el coseno de θ. ¿No? ¿A qué es igual a W sub P? Aquí está el ángulo θ. W sub P es a W por el seno de θ. Pero estas dos fuerzas son iguales en el criterio que estamos analizando. Entonces, igualamos, ¿no ve? O sea, F sub P igual a W sub P. Eso significa F coseno de θ igual a W por el seno de θ. Haciendo un despeje, seno sobre coseno, sabemos que esto es, que es igual a la tangente, ¿no? A la tangente de θ. Y la tangente de θ, ¿qué hemos dicho que es? El peralte. Entonces, el peralte va a ser igual a F sobre W. ¿De acuerdo? Pero, ojo, estamos analizando nosotros el vehículo en movimiento. Por esa razón, acá vamos a reemplazar la componente F, que es W por P al cuadrado, sobre G por R, sobre la componente, en este caso, perdón, a ver, yo me perdí, pero deben ser ustedes. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos trabajando. Ya, estamos reemplazando a F. Obviamente W no reemplaza nada, se queda como está. ¿Ya?
Muy bien, y eso es lo que está sucediendo ahí. Lo único que hemos emplazado es F, que es esto. Entonces, haciendo algunas operaciones algebraicas, por ejemplo, W con W se va, y nos queda la velocidad elevada al cuadrado sobre G por E. Como hemos dicho que la tangente de θ es superalte, entonces eso va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre G por E. Dice, transformando la velocidad a kilómetros hora, ya esta velocidad, y reemplazando el valor de G en 981, tenemos que esta fórmula va a terminar en esta relación, donde va a ser igual a la velocidad elevada al cuadrado sobre 127 multiplicado por E. Usted sabe que las unidades son muy importantes, por si acaso, si aplicamos esta fórmula, el peralte que vamos a calcular va a ser un metro sobre metro, pero la velocidad tenemos que introducir en kilómetros hora, como ya hemos dicho, y el valor del radio de la curva tenemos que introducir en metros. ¿De acuerdo? Pero, si todos los vehículos irían a la misma velocidad, sería muy sencillo diseñar el peralte. El problema es porque van a diferentes velocidades. ¿De acuerdo? Entonces, con eso podemos calcular un peralte y decir, este es el peralte que tenemos que usar. Pero, insisto, no sucede eso en la realidad. Ahora, entramos al caso 3. Ahora, vamos a condicionar ya que el esfuerzo paralelo al plano de la calzada W sub P, que es debido al efecto del peso del vehículo, es menor a la fuerza, a F sub P debido a la fuerza centrífuga. ¿De acuerdo? Obviamente, ¿cuál es el caso? O sea, ¿cuándo se va a hacer el peso más pequeñito? Cuando el vehículo sea liviano, ¿no? Que sea un auto tipo taxi, una vagoneta, una camioneta, como normalmente nosotros denominamos ahí. Pues ahí se va a hacer más pequeñito y estas proyecciones se van a hacer más pequeñitas. Ahora, ¿qué pasa en los vehículos livianos? La velocidad siempre es latente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Esta fuerza F se va a crecer. Por eso que condicionamos que W sub P es menor a F sub P. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa. Aún más todavía. Aquí pueden observar ustedes unas fuerzas de color verde que lo hemos llamado fuerzas resistentes. Obviamente estas fuerzas resistentes se generan entre la calzada y el neumático del vehículo, ¿ya? Pero cuando el vehículo esté dominado por la fuerza F, estas fuerzas resistentes van a actuar, en este caso, de izquierda a derecha, como se puede observar acá. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es, obviamente, un equilibrio de fuerzas, pero antes de eso, aprovechando el párrafo que dice en la vista, dice, ¿no? Como se va a observar el croquis, la fuerza F sub P es predominante. Nos refieren a esta fuerza. Por lo tanto, el vehículo tiende a deslizarse hacia el exterior de la curva. Y el volcamiento de este caso es típico en vehículos livianos. Repito, ¿no? Siempre los livianos van a ser más veloces y por ende van a generar mayor fuerza centrífuga. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a hacer, obviamente, vamos a partir de esta relación, o vamos a hacer un equilibrio de fuerzas, ¿no? ¿Ve cómo hemos aprendido en 201? Un equilibrio de fuerzas. A la derecha, pues, por decir algo, ¿no? Signo positivo. A la izquierda, signo negativo. Entonces, W sub P va a ser igual a F sub P, obviamente menos F sub P, tendría que ser, porque está yendo a la derecha, algo así, hay que hacer eso. Eso es un equilibrio de fuerzas. Entonces dice, ¿no? Haciendo el equilibrio de fuerzas en el plano inclinado de la calzada, entonces vamos a considerar que a la izquierda son positivos y a la derecha van a ser negativos. F sub P menos PW sub P es igual a F sub P. ¿Cómo se calcula en física una fuerza resistente o una fuerza normal, que normalmente decimos? ¿A qué es igual?
al efecto del peso por el coeficiente de rozamiento longitudinal. ¿Ven? Sí, eso es un criterio básico de la física. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Aquí, para calcular F sub R, sumamos F sub N más W sub N. ¿Por qué? Porque tienen el mismo sentido, multiplicado por el coeficiente de rozamiento. T le he puesto, no, L tenía que ser longitudinal, ¿no? Sí, longitudinal. Entonces, esto vamos a reemplazar, o sea, esta relación aquí, ¿no? En 8. Entonces va a quedar esto F sub P menos W sub P, perdón, igual a F sub N más W sub N por el coeficiente de rozamiento longitudinal. De ahí despejamos, ya. No, pues transversal tiene que ser, está bien esto, perdón, transversal, pues se está moviendo así. Entonces, despejamos a FR sub T y va a ser igual a F sub P menos W sub P, que es este miembro, y este otro, esta otra parte, lo vamos a dividir, ¿no? Por criterios algebraicos. Listo, hasta ahí hemos avanzado. ¿Cuál es el propósito final? Veamos eso. Dice, ¿no? En la práctica, para valores normales de Peralta, los componentes F sub N es muy pequeña comparada con la componente W sub N, por lo que podemos despreciar. Esto quiero que lo consideren y rapidito. ¿Saben qué? Claro, con fines didácticos, este ángulo alfa está dibujado pues en una magnitud de 30 grados, algo así, ¿ya? Pero en realidad, ¿cuánto llega a ser el Peralta? No pasa del 7, 8%. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que el valor angular máximo llega a ser unos 2 grados. ¿De acuerdo? Unos 2 a 3 grados. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, no sé si ustedes han percibido cuando están en vehículos, que en las curvas no se percibe mucho el Peralta. No se percibe. Ya, pero para que se den cuenta que eso afecta en la estabilidad del vehículo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Pues esta fuerza, F sub N, a medida que el ángulo alfa vaya bajando, se va a hacer bien pequeñito. ¿Ve? Sí, se va a hacer bien pequeñito. Entonces, por esa razón, lo que se recomienda es que se desprecie ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando del F sub N. Ya estábamos acá, entonces este F sub N hay que despreciar. Bueno, todavía lo seguimos manteniendo acá. Cuando pasamos a la siguiente lista, para ver ustedes, ya que ya ha desaparecido el F sub P, o M, perdón, y solamente nos queda este, ¿de acuerdo? Ahora, F sub P es igual a F por el coseno de θ, o sea, los equivalentes, y W sub P es a BW por el seno de θ sobre BW sub N, que es el BW del coseno de θ. Vamos a separar, o sea, vamos a hacer operaciones de tal manera que esto pueda conducirnos a una fórmula más sencilla. Entonces, agrupamos este numerador con este denominador y lo mismo con este otro, con el mismo denominador. ¿Para qué? Para que vean ustedes que coseno con coseno se va a eliminar, va a quedar F sobre W, y aquí BW con BW se va a eliminar y va a quedar seno sobre coseno. Ya sabemos que eso va a ser igual a F sobre W menos la tangente de θ. Ya sabemos también que la tangente de θ es el Peralta, ¿no? Pero acá, en vez de F, vamos a reemplazar su equivalente, que va a ser igual a F a BW, perdón, por la velocidad del valor cuadrado sobre G por R sobre W. Hacemos operaciones, menos E, esto nos queda velocidad al cuadrado sobre G por R menos E. Entonces, vamos a agrupar, o sea, este elemento E, vamos a llevar al otro miembro, etcétera, hacemos operaciones algebraicas, y eso va a ser igual a la velocidad sobre G por E. ¿De acuerdo? Entonces, ya, reemplazando el valor de G,
¿de acuerdo? Y transformando la velocidad a kilómetros hora, entonces me sale esta fórmula, ¿de acuerdo? E más el coeficiente de rozamiento transversal igual a la velocidad elevado al cuadrado sobre 127 por E. Entonces, siendo, o sea, las unidades, eso es un detalle siempre importante, el peralte en metro sobre metro, F sub R es un coeficiente de rozamiento transversal, B es la velocidad de proyecto específico en kilómetros hora y R es el radio de la curva circular en metros. Y aquí viene, digamos, esta última recomendación. ¿Cómo voy a considerar ya el peralte y el coeficiente de rozamiento transversal? Y aquí hay esta tablita, que obviamente lo sugiere el manual de la ABC. Y dice, en caminos, o sea, para velocidades entre 30 y 80 kilómetros hora, el peralte máximo tiene que ser 7%. Pero, dice, no lo cambia de caminos a carreteras, o sea, para el manual de la ABC, hasta eso está mal conceptualizado, ¿no? Carretera es si nosotros tenemos velocidades de 80 a 120 kilómetros hora. Yo ya les he dicho, en Bolivia la velocidad máxima que se maneja es 80 kilómetros hora. Entonces, además, ustedes van a escuchar carreteras que tienen velocidades de 40 kilómetros hora. Vamos aquí a la terminología, por favor, no lo van a tomar en cuenta. O sea, ¿a qué estoy refiriéndome? Que ustedes van a tomar en cuenta para usar esta tabla, ya, la velocidad de proyecto. Y no esta terminología, o sea, mentira es que los caminos van desde 30 hasta 80 y las carreteras de 80 a 5 veces. Mentira. Ya, en nuestro medio no sucede eso. Pero aquí queremos llegar, de que los peraltes máximos, o sea, esa es una de las situaciones, ustedes han visto que en los casos que hemos visto es obviamente muy variable el peralte, perdón. Entonces, lo que la norma dice, no, para estas velocidades entre 30 y 80 toman 7% como norma, ¿ya? Y para velocidades entre 80 y 120, 8%. ¿Y cómo van a calcular el coeficiente de rozamiento transversal? Aplicando estas formulitas. 0,265 menos la velocidad sobre 602.4. Listo. De ahí nos ha de salir el coeficiente de rozamiento transversal, que luego vamos a reemplazar en esta forma. ¿De acuerdo? Y lo mismo hacemos si es que tenemos carreteras de más de 80 kilómetros hora. Yo les digo, no es por norma, nuestras carreteras, ninguna de ellas, inclusive las auto, ¿cómo se llama? Las dobles vías tienen más de 80 kilómetros hora. ¿De acuerdo? Oruro La Paz, que es la vía más plana que podemos ver, es de 80 kilómetros hora. ¿Por qué? Porque hay algunas curvas, ¿no? Y esas curvas están diseñadas para esa velocidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, aprovechando, ¿de dónde viene la fórmula del radio mínimo? De esta relación. O sea, de aquí vamos a despejar radio mínimo, o radio, y esto, sumado, lo vamos a traer al denominador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué va a quedar la fórmula del radio mínimo? Va a ser igual a la velocidad elevada al cuadrado sobre 127 por el peralte máximo más el coeficiente de rozamiento transversal. Esta es la fórmula, insisto, para calcular el radio mínimo. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. A ver. Bueno, vamos a quedar en esta parte.